ya hemos dado casi un cuarto de hora de cortesía, vamos a empezar, que después nos cierran. Bueno, muchas gracias a todos de parte del Foro Social de Segovia por vuestra presencia aquí y por supuesto a Luis, porque es un placer volver a tenerle aquí con nosotros, la segunda vez que viene, y esta vez, bueno, para hablar de un tema que yo creo que es central en la historia de este país y central en la vida social y política de la actualidad también, que es el ejército, ¿no? ¿Cuál es el papel del ejército? Por supuesto, también dar la bienvenida a Daniel López Vela, historiador, que también... historiador, que también va a hacer una presentación un poquito más dilatada del libro de Luis Gonzalo, que se llama El libro negro del ejército español, no como en otra presentación que le había puesto el libro rojo del ejército español, que quedaba todavía mucho más fuerte. Y bueno, simplemente deciros que pensando un poco sobre lo que íbamos a vivir hoy, realmente darle la trascendencia que tiene al tema, porque si en este país ha habido 3 instituciones que han sido pilares básicos de nuestra historia, por lo menos desde los Reyes Católicos hacia acá, son la monarquía, la Iglesia y el ejército, por supuesto, ¿no? Lo curioso es que después de que hayan pasado los 2 últimos siglos de supuestas revoluciones y de supuestos cambios de paradigma ideológicos, siguen siendo fundamentales, tanto la monarquía, el ejército como la Iglesia. Entonces, bueno, hacer este apunte simplemente para darle el acento que tiene, porque vivimos un ejército que además es heredero de muchas historias que vienen de principios del siglo XX, de una guerra de África tremenda que tuvo un impacto social bestial y por supuesto de una guerra civil. La guerra civil aquí se inició por un ejército levantado, una parte sustancial del ejército español, fundamentalmente de su jerarquía, y tenemos una monarquía que es heredera también ideológica de ese franquismo que estamos viendo, que además ha dejado un pozo en la sociedad bastante potente, porque hay un nacionalismo español que es heredero básico también de ese franquismo sociológico que yo creo que todos estamos viviendo en primera persona cuando leemos los periódicos y escuchamos las noticias, sobre todo en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña. Entonces, bueno, sin más, os cedo la palabra y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad venía a esta presentación porque venía Luis Gonzalo y... ¿Más al micrófono? Tengo que confesar que el libro aún no lo he leído. Estaba esperando que vinieras tú porque yo no lo puedo leer si no está firmado por ti y era necesario conocerte, tenerte primero cerca. Estuve a punto de ir a Madrid cuando hice la presentación, pero al final me fue imposible y fue una lástima porque siempre es un placer poder escucharlo. Muchas gracias al Foro Social por traer de nuevo a Luis Gonzalo, porque verdaderamente es un placer la de cosas que se aprenden a su lado. Y yo me siento un poco groupie aquí en esta mesa porque él sabe que tengo mucha admiración por él y evidentemente estar a su lado pues siempre es un orgullo. Es verdad que ha venido en muchas ocasiones a Segovia y la primera vez que yo le conocí personalmente, aparte de conocerle en su lucha contra esa heroica lucha que tiene contra esa parte negra del ejército español, yo le conocí en una auténtica locura, porque 2 semanas después del triste atentado que hubo en Saint-Denis, en París, iniciábamos la campaña electoral de las elecciones de 2015 y por marcar un poco la diferencia, después de las leches que nos estaban dando por todas partes por no firmar el pacto antiterrorista, decidimos que comenzar la campaña electoral con un acto diferente. Dijimos a Luis Gonzalo si se atrevía a venir a hablar sobre modelo de defensa estratégico frente al integrismo. Lo dejamos tal cual, no hablamos de qué tipo de integrismo, pero hablamos sobre el integrismo. Y yo me fasciné con él porque ya
sabes que es una persona que lleva detrás una lucha enorme, que tiene un enorme mérito, pero además aquel día descubres que es una persona con unos conocimientos brutales, que te abre mucho la mente acerca de lo que es el ejército y lo que podría ser un ejército. El concepto de antimilitarismo dentro del ejército, que es algo que suena como contradictorio, pero que me hizo entender cómo es algo hacia lo que hay que tender y tiene toda la lógica del mundo. Y sobre todo, todo lo que nos comentó acerca de las diferentes estrategias de carácter geopolítico y sus conocimientos, pues la verdad es que nos dejaron fascinados. Yo lo considero un héroe porque al fin y al cabo en este país, como comentábamos, pues aquella persona que se levanta contra uno de los poderes fácticos, como puede ser la patronal, como puede ser la corona, como pueda ser el ejército, la banca, la iglesia, pues tiene un enorme mérito. Y el otro día le comentaba a Luis Gonzalo que posiblemente lo que él está haciendo, pues ojalá lo vea el fruto de esa lucha, pero es muy difícil. Pero la brecha que ha abierto ya es algo indiscutible. Y esa brecha va a traer mucho bien al ejército, a la sociedad y a un montón de generaciones. Incluso ahora mismo dentro del ejército ya se plantean denuncias que en momentos anteriores nunca hubieran salido. Pero esa brecha hay que abrirlo, y lo ha hecho él. Esa brecha hay que abrirla y lo ha hecho él. Y posiblemente en un futuro consigamos ese gran sueño, con lo que él cierra en su libro, la posibilidad de un ejército que sea verdaderamente un ejército popular, que sea un ejército que defiende la patria, es decir, a un país y a su gente. Y ojalá lo vea él, ojalá, quién sabe, sea él el gemaz de ese ejército en un futuro, o pueda ser un ministro de la paz, que podría llamarse así bien al ministro del ejército o de defensa que se ha llamado tradicionalmente. Bueno, hoy parece que es un día, si no os habéis dado cuenta, la efeméride viene al pelo. 23F. Y estaremos hartos de escuchar, ¿tú dónde estabas el 23F? Es la frase del día. ¿Dónde estabas? Pues yo no estaba, es verdad. Entonces, soy a lo mejor el que menos debe hablar sobre el tema. Yo no estaba. Estaba pero sin estar. Estaba escondido en el vientre de mi madre porque nací un par de meses después. Pero es cierto que desde entonces, acerca del 23F, o yo que he nacido después del 23F, me he dado cuenta del hartazgo permanente que hemos escuchado acerca de dónde estabas el 23F, todos los artículos escritos, todos los recuerdos, todas las imágenes, permanentemente lo vemos todos los años, año tras año, e incluso yo siempre escuchaba pues la versión de mis hermanos, un día maravilloso porque ese día no había cole y se quedaron en casa. Bueno, cómo se ha ido construyendo un relato perfecto. Y sobre todo un relato en el que la clave es el rey nos ha salvado, que hasta los más críticos asumieron ese relato que ha funcionado perfectamente. Ayer llamaba a mi madre y le preguntaba, hacía mucho que no hablaba con ella del tema, ¿realmente tú qué opinas del 23F, madre? Y ella me dice, pues hombre, yo tengo una idea, pero tú me vas a decir que estoy equivocada, ¿verdad? Dice, yo pensaba lo que nos dijeron que había ocurrido y al final pues ese mensaje verdaderamente caló. Y yo creo que es hora es el momento de poder cambiar lo que ocurrió el 23F. Tenemos que empezar a reconstruir la historia de lo que ocurrió el 23F, porque ya tenemos la perspectiva suficiente como poder hacerlo. Aunque es un tema muy conflictivo, como decía Gregorio Morán, es un tema en el que según pasa el tiempo menos sabemos de él. Lo que sí que podemos empezar a hacer es al menos reconstruirlo desde otro punto de vista. Siempre nos han dicho que el 23F fue el fracaso de un golpe de Estado. Ya tenemos que empezar a verlo como el éxito de un golpe de Estado. ¿Por qué triunfa? Pues evidentemente porque era una sociedad que salía de una dictadura muy complicada, porque existía mucho miedo, porque es cierto que después de una dictadura y de una situación como se había vivido en España en aquellos años de la transición, la gente necesita certezas y necesita un poco de esperanza. Y tristemente, en esos momentos, lo que hace la gente es un poco de desmemoria y ante un relato que les calma en parte en su interior, pues tiran adelante y esto es lo que hay, nos viene muy bien, el rey nos ha salvado, sigamos adelante. Es un poco una reacción infantil, pero que acaba funcionando. Ante el trauma es muchas veces preferible autoengañarnos. Con esto no hablo de toda la sociedad, evidentemente hay mucha gente que lo dio todo, que lo dejó todo, que perdió incluso su vida en esa transición y evidentemente es a ellos a los que hay que resaltar. Hay temas en los que
Cuando doy clase de historia, los alumnos, con el tiempo, con la perspectiva, es muy fácil decir, pero ¿por qué eran tan tontos en aquella época? ¿Por qué no se dieron cuenta que estaban siendo engañados? Y yo digo, claro, ¿por qué no se dieron cuenta, verdad? Como si ahora tuviéramos toda la certeza de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y la verdad es que no hay que ser un maestro de la sospecha para desconfiar de lo pasado cuando tenemos perspectiva, pero del presente ya es muy difícil. Y el 23F sigue siendo muy presente, porque es la construcción o el golpe de efecto de un relato en el que seguimos viviendo, que es el relato del régimen del 78. Pues ayer, pensando en hablar del 23F, dije, ¿en qué lugar puede ser un momento donde, un lugar en el que verdaderamente se represente cómo triunfa un relato en una sociedad? Y me puse a mirar todos los libros de texto que tengo en el departamento. Yo, Historia de España será el segundo de bachillerato. Yo, la verdad es que no he usado nunca libro de texto porque no me gusta, no lo encuentro atractivo, pero tengo un montón de libros de texto. Aprovechando una crítica a las editoriales, no os imagináis la cantidad de libros de textos que nos llegan año tras año para que renovemos nuestros libros con los alumnos. Posiblemente yo recibo en el departamento de un centro pequeño unos 40-50 libros anuales, 40-50 libros anuales de auténticos tochazos. Imaginaos la cantidad de millones que tienen que recibir las editoriales si se permiten el lujo de enviar tantísimos libros todos los años para que los profesores sigamos haciendo tristemente parte de su negocio. Pues hice un pequeño análisis. Ya sabéis que la LOMCE es esa nefasta ley que se hizo deprisa y mal, una auténtica chapuza, pero que esconde unas cuestiones ideológicas bastante profundas, porque en el fondo la LOMCE es la base legal de un sistema educativo de carácter neoliberal donde los profesores ya no somos profesores, somos coach, que lo que hacemos es evaluar una cartera de competencias de los alumnos y alumnas que les permita aprender a aprender a lo largo de toda su vida. Hasta eso nos ha denigrado la nefasta LOMCE. Pues hay cosas, se hizo muy mal, muy deprisa y fatal. Los contenidos están mal estructurados, porque sé de primera mano que muchas personas rechazaron formar parte de las comisiones porque estaban en contra de la LOMCE. Pero hay unas cuestiones en historia que llaman la atención. Hay una novedad que se llaman los estándares de aprendizaje, ese fenómeno neoliberal de normalizarlo todo para que los alumnos sean estandarizados en una sociedad. Y es aquello hacia los alumnos tienen que entender, lo que tienen que alcanzar, lo que tienen que conocer los alumnos. En segundo de bachillerato, en el último tema, que tristemente muchos profes no llegan, siempre se dice, pero hay que intentar llegar, siempre es el cierre del ciclo. Hay dos estándares de aprendizaje muy curiosos. Uno es, describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. Yo creo que se les olvidó continuarlo, porque claro, si esto le pones una coma y continúas el papel del rey como protagonista en el golpe de Estado, ¿el papel del rey en qué sentido? Por suerte lo dejaron abierto, pero evidentemente ya tiene una ideología profunda el hecho de resaltar el papel del rey durante el proceso de transición. En ningún momento resalta el papel de la sociedad o de la oposición al franquismo en la transición. No hay ningún estándar de ese tipo. Hay otro curioso que dice, analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición. ETA, Grapo. Eso sí, no aparece conocer a la extrema derecha, quién asesinó a los abogados de Atocha, y el GAL, no aparece nada. Esos grupos terroristas no existieron ETA y Grapo, para que nos demos cuenta de cómo al final esto va calando. Bueno, he cogido todos esos libros de texto que tengo en el departamento y me he fijado en dos temas. Una, el traspaso de poderes cuando se corona a Juan Carlos, y el 23F. Y los he cogido por orden cronológico. Tenía un libro de Oxford en el que, con respecto al juramento del rey, no explicaba del rey más que recibía la corona, pero no habla de que juró lealtad a los principios del movimiento. Y el 23F, que fue una obra de militares franquistas sin apoyos, y que el rey, en un discurso televisado, salvó la democracia. Ariadna, 1999, no habla del traspaso de poderes, ni el rey se convirtió en rey de repente en rey demócrata. Y hace una pequeña referencia al 23F, y el rey es quien consigue dominar la situación con un discurso televisado. Es decir, en el 2003, el rey coronado con un discurso histórico de concordia, el primer discurso del rey como un discurso de concordia, como que ahí abrió la democracia, cuando en ese discurso lo que decía era todo un alegato a Franco como un salvador, como una persona que ha quedado para la historia de España. Y luego poco después confirma a Arias Navarro,
Algo totalmente ilógico. El rey, en el 23F, con un mensaje televisado, logró salvar la democracia. Acá, a lo mejor tenemos que darle un tiro de esta Ramón. Bueno, este libro es del 2009, eso lo ha cambiado un poquillo. Es cierto que según han pasado los años ha ido evolucionando. No habla del juramento, se extiende bastante más en el 23F y es el primer libro que incluye la operación Armada. Es decir, Armada como el elefante blanco que entra en el Congreso y que quiere conformar ese gobierno dirigido por él, pero con civiles dentro. Pero el rey, con su labor decisiva, salvó la democracia. Anaya lo mismo, igual, el rey se dirigió, lo que pasa es que la Anaya incluye, no se dirigió hasta la madrugada, deja ahí un toque para poder pensar. Y el que más me ha sorprendido es Casals, porque al fin y al cabo Casals, que pertenece a Mauricio Casals, presidente de La Razón, una editorial también con unas connotaciones conservadoras muy, muy grandes. A lo mejor se le ha escapado aquí, pero el autor, la verdad es que tiene mucho mérito, porque dice: Juan Carlos juraba lealtad a los principios del movimiento nacional, cuando recoge la corona. Y a menudo se ha tendido a mostrar la figura del rey como el más importante, casi único impulsor del cambio democrático. Este planteamiento ignora la labor y los esfuerzos de muchos miles de personas que lucharon día a día y durante años por la restauración democrática. Para darle un aplauso al profesor. Eso sí, luego dice que el rey salvó en el 23F la democracia. Os cuento esto porque al fin y al cabo los libros de texto lo que hacen es reproducir un relato. Y es lo que los profesores están contando a través de un libro de texto permanentemente a generaciones que no lo han vivido y que lo ven como algo ya lejano y que no se lo plantean siquiera. El 23F acaba quedando como una curiosidad ahí. Bueno, ¿qué fue el 23F? Estaba viendo el libro que tienes puesto que fue un triple golpe. Te lo voy a dejar a ti eso del triple golpe. Yo, bueno, hasta donde llego en los conocimientos, la clave está en: el rey participó en el 23F. El rey fue una persona involucrada en el 23F. De lo que no hay duda es que el 23F, que el rey conocía lo que había en el 23F. El capitán general de los ejércitos no puede estar, una de dos, o es un inútil como tal, y en eso no era un inútil. Otra cosa es que hablemos de la inutilidad de sus funciones, pero no era un inútil en sus funciones. Lo que fue el 23F fue un doble golpe, hasta donde yo llego, lo me conté antes. Uno fascista, el de Tejero. Tejero fue el más coherente de todos los que participaron en el golpe. Tejero fue el más coherente de todos los personajes de la historia. Él fue a dar un golpe fascista, lo que pasa es que a él le engañaron. Y el otro fue un intento de golpe al estilo de Charles de Gaulle en la crisis de Francia de la Cuarta República, en el que tendría que aparecer el rey como salvador, que pondría como presidente a un elefante blanco que supuestamente era Armada, aunque se barajan por ahí muchas posibilidades. Creo que fue Perote, que había sido jefe del CSIC en aquellos años, opinaba que el elefante blanco era Valenzuela y que Armada se lo tenía muy creído, pensaba que era él, pero bueno. Incluso hay más personajes, que si era Sabino también, Sabino Fernández posiblemente, muchos personajes que podían ser ese elefante blanco, que debería convertirse en el presidente de un gobierno dirigido por un militar, pero con civiles en su interior. Un papel, bueno, Pilar Urbano, que también es curioso también cómo desde la derecha se ha hecho también mucha bibliografía acerca del tema del 23F, criticando la labor del rey. Plantea mucho el tema de la discusión entre el rey y Suárez, donde el rey le dijo a Suárez eso de: tú tienes el favor de millones de votos que te han puesto. Los españoles te han dado millones de votos para estar ahí, pero a mí me han puesto 300 años de historia, en el que esas discusiones entre el rey y Suárez ya le ponían a Suárez en una situación difícil, y Suárez ya dijo que tenía muy claro que el rey estaba detrás de la operación Armada. Parece ser que ahí el Suárez tenía muy claro que el rey estaba detrás. Hay cosas curiosas, como el hecho de que el 23F ni el príncipe ni las infantas fueran al colegio, ni los hijos de los militares de Torrejón. Y hay puntos oscuros, como por ejemplo, sobre esto yo recuerdo que habías comentado, la presión que hicieron a Suárez los 4 militares en la Zarzuela, fue aquel encuentro, en el que le dijeron que era él el que tenía que irse. Ahí estaban pues, militares franquistas como Milans del Bosque, Campano, o Elízegui o Gordon Merry. Y ellos lo que proponían es ese golpe a la turca, en el que, sin salirse de los principios de la Constitución o lavando un poco la imagen, pero un golpe duro que pudiera redirigir la situación que estaba viviendo el país. ¿Qué razones llevaron al 23F? Pues posiblemente el intento de solución de varios problemas que había en España y que los militares franquistas no podían permitir. Evidentemente uno era lo que consideraban la desviación de la unidad de España y el peligro al que se rompiera el país. Otro era los atentados de ETA, aunque precisamente por aquella etapa los atentados de ETA no existían
no hubo tantos atentados en aquel momento. Lo que sí que empezaba a salir era situaciones de malos tratos por parte de la policía, incluso algún muerto dentro de la comisaría. España no entraba en la OTAN, algo que no se explicaba en el porqué. Achacaba Ronald Reagan a qué estaba ocurriendo en España. Parecía que había ahí un grupo de gente del Opus Dei, pacifistas, que no querían entrar dentro de la OTAN, y había presiones también para la entrada, y Suárez parece que no era muy favorable a ello. Y hay una figura importante también aquí, que es la figura de la reina Sofía. Al fin y al cabo, la reina Sofía, que la vemos ahí como una parte más de la monarquía, pero sin mucha influencia, ella verdaderamente es una persona de derecha conservadora muy convencida, y ella había vivido la salida de su familia de Grecia. Su propio hermano es el que intentó dar un golpe contra los golpistas y tuvo que salir por patas, entonces conocía muy bien la situación. Parece que ella le dijo a Armada: Armada, tú eres la salvación, y que había un gran vínculo entre Armada y la monarquía, y que la reina Sofía le ponía a él como el posible salvador de la situación que se estaba viviendo en España. La llamada solución Armada, un gobierno militar dentro de los principios constitucionales, pero antes debería existir un golpe duro, que es el que iba a dar Tejero. El entramado estaba establecido en 4 puntos. En el Congreso, en Valencia con la región militar dirigida por Milán del Bosch, la Brunete, que debería controlar Madrid, y la Zarzuela. Pero las cosas parece que no salieron como se planteaba. Hay otra cuestión que está en el aire, y es la implicación que pudieron tener los políticos en aquel momento. Evidentemente hay figuras como Carrillo, González, Mújica, que tienen una parte oscura en todo este proceso, y que sí estaban dispuestos a dar un golpe de timón que les permitiera que sus partidos tuvieran una cartera, un ministerio, a cambio de que fuera dirigido por un militar. Bueno, lo que pone la puntilla a todo este intento de la solución Armada parece que fue la dimisión de Suárez, porque la idea era quitar a Suárez. En el momento que Suárez, presionado, dimitió, pues se quedó un poco la operación en el aire, pero decidieron continuar con ella para poner a Armada o a ese elefante blanco en el poder. Parece que esa mañana Milán del Bosch movilizó a las 10 de la mañana, se puso todo en marcha en Valencia. A las 18 horas 6 autobuses se lanzaron hacia el Congreso con los guardias civiles, que parece ser que fueron escoltados por la SEA, que eran guardias civiles que pertenecían al CSIC, una parte del CSIC, y a las 18:22 se entran. Bueno, lo que ocurrió allí dentro, pues hay muchas cosas que nunca se logra saber, pero gracias a que había cámaras y sonido, pues muchas cosas sí se saben, como algún diputado diciendo: decidle a Fraga que tiene que decir a Tejero que hable con Armada. Es decir, cosas que al final han saltado y que habla de que había una implicación dentro bastante compleja. Pero parece que se les fue un poco de las manos también todo el proceso. El director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, estaba en el Palace controlando un poco la situación, y parece que no se hacía con toda la situación. Y algunos militares llamaban a la Zarzuela con la intención de hablar con Armada, pensando que Armada estaba en todo el proceso junto con el rey, y allí fue donde posiblemente la persona que más sabe de todo lo que ocurrió, que es Sabino Fernández, dijo: Armada ni está ni se le espera. Tiene un papel fundamental porque Sabino, aunque estuviera muy implicado en todo el proceso, cortando al rey. Es decir, que cuando el rey ya le iba a decir que viniera, tenía el teléfono descolgado, le agarró el teléfono el Sabino y le dijo: espera. Y es cuando le dijo lo que tocaba. Porque Sabino tenía muy claro que, pasara lo que pasara en el golpe, la Zarzuela tenía que quedar limpia. Es decir, no tendría que quedar implicada. Era una estrategia bastante inteligente. El rey en eso era un poco más torpe y no tenía ningún problema en que estuviera allí el propio Armada. El rey parece que grabó 2 vídeos a las 23:30 que marcharon hasta Prado del Rey, y en ese momento fue cuando Armada entró en el Congreso con la idea de decir a Tejero: ya estoy aquí, y vamos a continuar con nuestra estrategia. Claro, en el momento que parece que estuvieron discutiendo en una sala cristalada donde no se les oía, pero sí se les veía, en una discusión muy acalorada. En el momento que Armada le dijo, posiblemente, que iba a formar un gobierno con socialistas y comunistas, Tejero dijo: no, me habéis engañado y eso no se va a producir. E incluso Armada, cuando salió del Congreso y vio que no había forma de ceder con Tejero dijo: no le volvéis a dejar entrar. Que curiosamente Armada se sabía cuál era el código para poder entrar en el Congreso, que era Duque de Ahumada, para poder entrar dentro del Congreso. Y parece que cuando salió
poco después se dio cuenta, bueno, le comentaron que el rey había intervenido y que el golpe, por tanto, quedó abortado, con lo cual él, en parte, se quedaba con el culo al aire. Y ese fue el proceso. Es difícil, por tanto, no creer que, no opinar que el rey no estuvo implicado, porque de alguna manera u otra. Lo que pasa es que la jugada al final le salió muy bien. Le salió muy bien porque aprovechó una situación que podía, porque el golpe de Estado podía haber triunfado perfectamente. Y que el golpe de Estado hubiera triunfado, posiblemente al rey pues le hubiera puesto en una situación como un rey más autoritario, como posiblemente le podía haber ocurrido a su abuelo Alfonso XIII, pero claro, Alfonso XIII, al implicarse con Primo de Rivera, lo que le ocurrió es que acabó con su propia corona. Así que si hubiera triunfado el golpe, como según lo tenían establecido, a lo mejor en España no habría una monarquía ahora, con lo cual, bueno, ahí hay una... Pero bueno, eso son teorías que poco podemos decir más allá de especulaciones. Lo llevo un poco a mi terreno. Otra cosa importante con el tema del golpe de Estado es que el quiero todo el mundo de Tejero implica otra cuestión. Por aquellos años, con una idea de esperanza y de justicia de verdad, empezaron a explorarse cuestiones relativas a las fosas de la guerra civil y hubo muchos movimientos ya por intentar desenterrar ese triste pasado de la historia. Eso espantó mucho a militares que habían participado en la guerra, y el golpe de Estado de Tejero, ese quieto todo el mundo, no solo iba a las personas que estaban ahí dentro, sino ese quieto todo el mundo lo que decía es qué relación tienes con el pasado, qué relación tienes con el presente y qué relación quieres con respecto al futuro. Ese golpe de Estado fue una auténtica vacuna que evidentemente dirigió el país hacia una situación más conservadora, frenó la democracia en un proceso más progresista, y por esa razón podemos hablar de un 23F con un auténtico éxito. El rey como salvador, que es la clave del relato, que nos llega hasta la actualidad, los héroes del 23F, los políticos que consiguieron solventarlo, España entra en la OTAN, se acelera el proceso para la entrada en la OTAN, se firma la LOAPA y por tanto el proceso de autonomía se frena bastante en un sentido mucho más conservador, y poco después pues llegan las victorias del Partido Socialista, sobre todo la mayoría absoluta del 82, de un Partido Socialista muy vacunado, formando parte de la estrategia y que evidentemente frena las ansias de mayor democratización que buscaba, que necesitaba este país. Ese es el 23F y hoy es 23F. Es curioso que en los últimos años no se habla tanto de 23F. Parece que hay miedo a sacar demasiadas cosas y se ha cortado bastante la información. No sé en qué momento conseguiremos llegar a saber lo que verdaderamente ocurrió o cuándo en los libros de texto hablarán de la implicación verdadera del rey. Posiblemente tarde mucho. Por suerte tenemos a estos héroes que escriben estas tesis doctorales, auténticas tesis doctorales, y con ello yo muestro mi admiración a Luis Gonzalo, porque verdaderamente con todo lo que está sufriendo, perdona que te recuerde esto, pero claro, con toda su expulsión del ejército, sus denuncias de la ministra de Defensa, su veto permanentemente en todos los ámbitos, por eso hay que promocionarle todo lo que se pueda y anunciarle todo lo que se pueda, porque muestra como un auténtico héroe que lucha contra una de las partes más negras del régimen, que es ese negro ejército, pues es vetado y es aislado y no debemos permitirlo. Y a mí lo que me fascina es que siga con tanto tesón, con tanta lucha, sobre todo con esa sonrisa, esa simpatía que tanto le caracteriza. Así que para mí un héroe, un auténtico héroe. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Al final, viernes por la tarde y muchas personas. La verdad que es un privilegio. Muchas gracias a Ángel y a Daniel. La verdad que se trata ya de dos amigos y esto es como estar en casa. Además, bueno, los relatos de Daniel son espectaculares, ¿no? Yo siempre que vengo y me encanta además que haga presentaciones conmigo porque aprendo mucho con él, ¿no? Entonces, es increíble. Muchas gracias, de verdad, un placer. Muchas gracias. Bueno, es complejo. Hoy voy a intentar hacer el relato lo más personal posible porque hablaron del libro. En fin, siempre digo lo mismo, que quiera que lo compre luego, que lo podrá leer, ¿no? Y al final es imposible que hablemos de todo el libro, ¿no? Es tan denso, se trata de 880 páginas, más de 1600 referencias, va a ser complejo, ¿no? Pero, bueno, hoy es 23F, hoy he recibido precisamente esta mañana dos noticias. Una es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado la primera, o ha inadmitido,
mejor dicho, para ser correcto jurídicamente, la primera de las denuncias o de las demandas que habíamos interpuesto. Nos quedan 2. Empezamos ya a jugar ahí al límite, pero bueno, seguimos teniendo esperanzas. Y he recibido una tercera denuncia, o por lo menos la notificación de una tercera denuncia por parte, no sé exactamente de quién, porque hace 3 meses me denunció Cospedal en persona. Parece ser que por haber ofendido, insultado o injuriado a las instituciones del Estado. Tiene un artículo que yo no sabía ni que existía, pero sí, existen los delitos de insultos efectivamente, que ahí entra, imaginar lo que trae, insultar a las altas instituciones del Estado, pues ya veis. Entonces, ¿se me oye o no? ¿Regular? Me acerco más al micrófono. Perdonad. Es que veo a personas ahí que me están reclamando que... ¿Ahora mejor? Sí. Vale, perdonad. Entonces he recibido hoy otra denuncia también por insultos a las altas instituciones del Estado, que no sé exactamente a quién habré insultado en qué momento. Y tengo, entre medias, una denuncia también por una viñeta de la revista El Jueves. La revista El Jueves, yo tengo una sección que rompa filas, es una revista satírica. Bien, pues no sé qué es lo que habré contado, pero bueno, me han denunciado. Estas denuncias, esta es la tercera, en principio no tienen el objetivo de conseguir una condena. ¿Por qué? Porque aunque se encuentre, que puede ser que tengan esa suerte, con un juez bastante retrógrado y me condene, al final son condenas que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se terminan cayendo. Pero ¿qué es lo que sí van a conseguir o pretenden conseguir? Desgastarme, ¿no? Al final, físicamente, económicamente, psicológicamente. Ya recibes ahí la receta y dices, bueno, otra más, y ya van 3, ¿no? Al final yo creo que pretenden terminar con la libertad de expresión. En mi caso no me voy a callar, no sé cómo voy a solucionarlo, pero desde luego no me voy a callar. Y desde ese punto de vista os comento que tengo un PIMIN o TEAMIN, amigos del Teniente Segura, en el cual por €1 al mes podéis colaborar todos los que queráis y bueno, como siempre digo, estaré agradecido porque no es fácil pagar todo este tipo de procedimientos, las deudas que se originan, etcétera, ¿no? Bien, más allá de esta cuestión, yo creo que este libro vamos a centrarnos sobre todo en el 23F porque yo creo que es lo que hoy demanda, ¿no? Pero este libro sobre todo surge como por la necesidad de legitimar el discurso. Hasta ahora había escrito 2 novelas de ficción y uno de los grandes problemas, de las grandes desventajas que tiene escribir ficción es que es muy difícil demostrar qué es cierto y qué no es cierto. Al final, marcar la línea, la frontera, delimitar, decir esto es cierto, esto no lo es complejo. Y además el sistema se ha esforzado mucho permanentemente, de forma reiterada, en de alguna forma deslegitimar mi discurso, alegando que es falso, o que no es enteramente cierto, o que es una exageración, o sencillamente que forma parte de mi vivencia, pero que bueno, las Fuerzas Armadas hay más de 120.000 militares y no todos están contando lo que yo estoy contando, ¿no? Entonces, al final, este libro son más de 1.600 referencias, son 880 páginas y son una serie de patrones claros. Más de 100 oficiales y suboficiales delincuentes en las Fuerzas Armadas, acosadores, agresores sexuales e incluso casi violadores que siguen dentro de las Fuerzas Armadas. Es algo tremendo, como sistemáticamente la justicia militar tiende a exonerar a estos personajes, que tengamos a un capitán condenado por 28 agresiones sexuales a las Fuerzas Armadas, que tengamos a un teniente coronel que agredió sexualmente a varias militares, incluso a la mujer de un suboficial, que tengamos a un teniente de navío que agredió sexualmente cuando no intentó violar, porque la chica, la marinero, se zafó de él a una chica y que siga dentro de las Fuerzas Armadas. Y la lista es interminable, ¿no? Es algo que te pone los pelos de punta. Y es un patrón, claro, que lo ves y que nadie puede decir que no es así, ¿no? Demostrar cómo han fallecido decenas de militares que no deberían de haber fallecido en negligencias absolutamente disparatadas. O sea, ya no es el Jack 42, el Jack 42 es la punta del iceberg. El saber que nuestros militares fallecen sistemáticamente por negligencias y que nadie hace nada, que todos esos señores que se van con las banderitas y que hablan de España y que después van a los desfiles no son capaces de empatizar con las familias de los militares que terminan en los juzgados. Y es otro patrón que se demuestra.
una y otra vez. Y esto son pruebas, son las piezas del puzzle unidas, ¿no? El comprobar, esto lo hablamos en las anteriores presentaciones, el comprobar cómo en 2 páginas del libro hay más de 10.500 millones de euros malgastados, tirados al cubo de la basura. Ya no el submarino de la flota, que por supuesto es el buque insignia, ¿no? de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Es que tenemos aviones de los que hemos devuelto 13 unidades, hoy precisamente los sacaban en público. Al final creo que no las vamos a devolver, sino que las compramos para intentar revenderlas, para ver si la cosa nos queda el menor daño posible, pero al final no queremos esas unidades porque esos aviones tienen unas graves carencias. El tener carros de combate almacenados, porque no tenemos combustible, el que el ejército de tierra pidiese 3 helicópteros NH-90 ultramodernos, porque los necesitaban, porque bueno, sin ellos evidentemente no podían subsistir, y que terminen en un hangar, porque llegan y no hay personal para que vuelen. Y es como, oiga, entonces, ¿qué necesidad tiene usted de 3 helicópteros? ¿Y por qué los pide si no tiene ni siquiera personal para que vuelen? O sea, es algo absolutamente disparatado. Y en esto suman 10.500 millones de euros. Ahora nos vamos a introducir en un ciclo inversor, que eso suena fenomenal, de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Y fijaros dónde han acabado los primeros 30.000 que nos hemos gastado, de los cuales debemos 20.000. Claro, son cifras enormes, pero 30.000 y 30.000 son 60.000 millones de euros. Hasta yo que soy militar llego a hacer las cuentas, ¿no? Y tú dices, wow, 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros es un rescate bancario. 60.000 millones de euros son 6 de los recortes en sanidad o educación. ¿Cómo puede ser que nos vayamos a gastar 30.000 millones de euros, que los primeros 30.000 millones de euros que nos hemos gastado se hayan tirado al cubo de la basura y que nadie pregunte, oiga, ¿para qué nos vamos a gastar ese dinero? ¿Lo necesitamos? ¿No lo necesitamos? ¿Qué vamos a hacer con ese armamento? Es absolutamente disparatado, ¿no? Y este es el país en el que estamos, no hay información. Me hace mucha gracia cada vez que leo en El País, que ha iniciado una gran campaña contra la desinformación y contra las noticias falsas, y leer que el periodista de cabecera de Defensa es uno de los pilares de este libro, porque se analiza cómo sistemáticamente ha estado engañando a la ciudadanía, dando información que no es enteramente veraz, tergiversando sistemáticamente una información clara. Voy a poner un ejemplo. Cuando salta el caso Zaida, que es un caso que yo creo que es conocido por todos, al poco el Código Penal Militar asume el acoso sexual como un delito militar. Y entonces el país te hace una publicación en la que alaba que por fin, de hecho esto es algo que se sigue manteniendo este mismo año, lo puedes volver a leer, que por fin la justicia militar y el Código Penal Militar, bueno, pues establece el acoso sexual como delito. Eso es una infamia. ¿Qué naturaleza militar tiene el acoso sexual? No tiene ninguna naturaleza militar, es un delito que se produce en el ámbito militar y que se produce en todos los sitios. Es cierto que en el ámbito militar, tal y como están las cosas y con la impunidad, bueno, esto empieza a ser, que os voy a contar, ¿no? Hemos tenido la publicación de 4 noticias en apenas un mes, ¿no? Tenemos la sensación de que ahí se va a destapar una tapa de un cubo y lo que va a salir va a ser tremendo, pero no es un delito de naturaleza militar. No tienen que ser jueces militares los que juzguen estos casos. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay casos de exoneraciones absolutamente vergonzosas. Una chica que ha denunciado una violación y se encuentra con que 3 magistrados militares, de los cuales uno de ellos ni siquiera tiene conocimientos jurídicos, exoneran al culpable. Porque dicen, bueno, no está claro. Oiga, no está claro, ¿qué quiere usted? ¿Un vídeo de la violación? ¿O qué es lo que usted necesita ya para condenar, ¿no? Bien, pero es que incluso en contra del fiscal militar, que es algo ya alucinante, que te encuentres y que analices resoluciones en las cuales en contra del fiscal militar exoneran a los culpables. Bueno, al final leemos las estadísticas y nos damos cuenta que solo un 10% de las denuncias que se realizan por acoso sexual terminan en condenas. Pero oiga, ¿cómo van a denunciar las mujeres? Es algo, absolutamente bochornoso. Bien, hay una serie de patrones que ya veréis en el libro, los que lo leáis, que se repiten y que por primera vez se juntan todas esas piezas del puzzle, esas más de 1.600 referencias, y esta ya no es la historia del teniente Segura o de un tumbado, un tarado, que lo estoy un poco, ¿no? Esta ya es la historia del ejército español de los últimos 40 años, o al menos un retrato, al menos una fotografía, al menos un punto de vista crítico diferente de lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas estos 40 años. Pero bueno, ya que vamos a hablar del 23F,
En la última parte, curiosamente, intento analizar la historia, ¿no? En las dos primeras partes creo que son muy sólidas porque hay muchísima información, hay una serie de patrones claros que se pueden extraer en la lectura y que creo que son absolutamente irrefutables, ¿no? Pero luego en una tercera parte analizo los medios de comunicación, las empresas de Corte Inglés, esos vínculos de Corte Inglés, del Banco Santander, etcétera, con las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tengamos unas Fuerzas Armadas tan bochornosas, un ejército franquista a día de hoy? Que sí, que se ha modernizado, claro que se ha modernizado, pero no se ha democratizado. Que realmente es lo que ha pasado con nuestra sociedad. Se ha modernizado, pero no se ha democratizado. Tenemos móviles de última generación, tenemos coches espectaculares, pero no tenemos valores democráticos, ¿no? Y esto al final es lo que ha terminado por reproducir nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y la última parte, fijaros, intento analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Y es algo que os quiero contar porque cuando empezamos a elaborar el libro nos dimos cuenta que teníamos información y solo era la punta del iceberg lo que pretendíamos cartografiar, porque os aseguro que hay muchísimas historias en los cuarteles que no las puedo demostrar y por tanto no han podido entrar en el libro. Nos dimos cuenta que teníamos información para unas 1.800, 2.000 páginas. Y eso era absolutamente inasumible. Nos llegamos a plantear incluso la posibilidad de escribir 3 libros en lugar de 1. ¿Por qué? Porque los editores saben que a partir de 300, 400, pero especialmente 550 páginas, hay una frontera en la cual pierdes tal cantidad de lectores que ya no es económicamente viable editar un libro, ¿no? Pero bueno, como queríamos sacar un libro, bueno, pues al final dijimos, bueno, pues vamos a hacer un trabajo de síntesis y realizamos un trabajo de síntesis enorme y el libro, con todo, ya lo veis, que es un auténtico ladrillo. Esto os puede servir para defenderos de alguien si os agrede, y os puede servir incluso para llegar a los estantes finales en la cocina, esos que no se llegan nunca y tal. Bueno, pues con un par de ejemplares llegáis seguro, ¿no? Es sólido además. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer ese trabajo de síntesis. Fijaros, un trabajo de síntesis, 880 páginas, y es un trabajo de síntesis, con muchas historias que tan solo se han podido esbozar, se han podido dibujar, y muchas otras que ni siquiera se han podido contar, ¿no? Bien, ese es el estado actual de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, pues en este contexto habíamos planteado, yo creo que con bastante más lógica, hacer una introducción histórica y contar cómo hemos llegado hasta la situación actual y después relatar el ejército en la situación actual. ¿Cuál es el problema? Que nos dimos cuenta que el relato que se ha construido, ese relato absolutamente falso del que hablaba Daniel, impedía que estructurásemos con esa lógica el libro. ¿Por qué? Porque muchos lectores, al leer esa primera introducción histórica, bueno, no iban a seguir leyendo. Como ya yo a leer que las Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas eminentemente franquistas, estandarizadas a nivel OTAN. Claro que yo eso no me lo puedo creer. Como ciudadano, si estoy recibiendo otra información, no me lo puedo creer. Entonces tuvimos que cambiar el orden, invertir el orden y decir, bueno, vamos a ir de lo particular a lo general, vamos a demostrar de forma irrefutable que las cosas no funcionan en las Fuerzas Armadas y después vamos a intentar explicar el porqué. Pero esto en sí mismo ya relata que tienes un problema. Esto en sí mismo, junto a que es el único ensayo crítico de las Fuerzas Armadas en el año 2018, al menos desde el enfoque que tiene este libro, te demuestra que tenemos un problema, ¿no? Y a día de hoy hay ensayos, libros negros, los hay de todo, de la Iglesia, del Vaticano, del Opus Dei y del Ejército. O sea, es el primero. Y esto te demuestra también que tenemos un problema, ¿no? Bien, pues analizando esta última parte histórica, y ya me meto con el 23F, enseguida pasamos el turno a preguntas. Efectivamente, empecé a trabajar con gran parte de la información que ha contado Daniel y empecé a tirar de documentación. Esto es muy elemental, ¿no? Las definiciones de golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado y cuáles son las definiciones? Y cómo ha ido evolucionando el concepto de definición de golpe de Estado desde mediados del siglo XVII, que surge hasta, sobre todo, bueno, pues hasta la actualidad, pero especialmente hasta el primer tercio del siglo pasado. Os podéis imaginar que aquello era una verbena de golpe de Estado, ¿no? A día de hoy el concepto ha cambiado, pero se mantiene, es bastante similar, ¿no? El concepto de golpe de mano, golpe de Estado. Bien, y al analizarlo nos damos cuenta, o me di cuenta, que aquella discusión que ha comentado Daniel, en la cual el rey llama al presidente del gobierno, a Zarzuela, en cuanto a 4 militares le exigen la dimisión, 4 militares armados, de los cuales uno, que es Merry Gordon, llega a sacar la pistola o se echa mano a
a la riñonera, señalando la pistola, en fin, sea como sea, hace uso de la fuerza. Porque no olvidemos que esos 4 militares armados representaban a 4 capitanías. Estamos hablando de que el ejército estaba allí presente ese día, ¿no? Y que esos señores le exijan la dimisión al presidente elegido democráticamente no es una discusión. El rey y Adolfo Suárez no eran amigos, ni eran familiares para discutir, es decir, no estaban en una taberna, estaban en Zarzuela. Y el rey estaba exigiendo la dimisión del presidente del gobierno. Bien, cuando tú analizas todas las definiciones de golpe de Estado, te das cuenta que ese es un golpe de Estado. No solo es un golpe de Estado, sino que es el único golpe de Estado que triunfó en la transición de los muchos que hubo, ¿no? Porque es verdad que luego hubo muchos golpes de Estado. Entonces, al final, cuando yo empecé a trabajar con esta información, me di cuenta de que es la clave para después entender el comportamiento del rey el 23F. Ese comportamiento absolutamente ambiguo de sí, pero no. Sí, pero no, ¿por qué? Porque yo ya he dado mi golpe de Estado. Efectivamente, yo he conseguido ya lo que quería, que era suplantar a Adolfo Suárez, que como bien ha explicado Daniel, era ese presidente que de repente no quería cumplir mis designios como rey. Y de repente no quería entrar en la OTAN. Oye, mira, que es que aquí el juego está en que entremos en la OTAN, porque yo soy rey, porque lo ha decidido alguien. Y desde luego no se ha decidido aquí en España. Y que lo ha decidido me ha dicho que tengo que entrar en la OTAN. Y de repente tú no quieres entrar en la OTAN, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué significa? Bien, hay una serie efectivamente de problemas que empieza a generar Adolfo Suárez, que llega un momento en el que es un obstáculo, ¿no? Y luego nos cuentan aquella película, que claro, no deja de ser una película. No, Adolfo Suárez fue un gran presidente para demoler el edificio, porque conocía muy bien el edificio franquista, efectivamente, pero luego fue un muy mal presidente para construir la democracia, ¿no? Y es como, ¿por qué? O sea, un mal presidente para construir la democracia, ¿por qué? Porque no quería entrar en la OTAN. ¿Qué hizo exactamente, no? Entonces, cuando empiezas a analizar todas esas piezas, llegas a conclusiones, o yo por lo menos he llegado a conclusiones muy sombrías. Ya digo, la primera, que aquello fue un golpe de Estado, y por lo tanto, el rey, solo por ese golpe de Estado, si no fuera irresponsable jurídicamente, debería de haber sido condenado a 30 años de cárcel, de prisión, ¿no? Y me pueden intentar otra vez, no pasa nada, estamos aquí, estoy dispuesto, ¿no? Y este es muy importante, sí, enseguida me caerá otra, no pasa nada. Esto, si yo digo esto hoy me demandará... No, digo que sería muy caro porque había que llevar a elefantes al patio. No pasa nada, yo va a llegar un momento, como no tengo dinero, no pago y que me lleven a la cárcel, no puedo hacer. Me han dicho que no se come mal en prisión, así que desde luego me van a tratar mejor que en el centro disciplinario, ¿no? Así que tristemente, ¿no? Bueno, no pasa nada. Soy un militar y me sé adaptar, ¿eh? Métele más, hombre, métele más. No pasa nada. ¿Ves? Sí, ya sabía yo que era muy corto, ¿veis? Porque me han echado del ejército, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, analizando esa parte y teniendo claro que el rey fue golpista un mes antes del golpe, eso es lo que de alguna forma encaja todos los golpes, ¿no? Aquello de Javier cerca de confluencia de 3 golpes o 2 golpes, que efectivamente el problema es que hay un cuarto golpe, un último golpe, que es el golpe del rey, que de alguna forma es el que engloba todos los golpes, y realmente él es el único que es conocedor de ese golpe. ¿Por qué? Porque el golpe del rey y el golpe de Armada durante mucho tiempo fueron el mismo golpe. Es decir, el rey quería dar un golpe de Estado y quería sustituir a Adolfo Suárez. Y Armada quería ser el sustituto de Adolfo Suárez. Entonces, durante mucho tiempo ese golpe fue el mismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el golpe del rey triunfa, cuando el rey da un golpe de Estado y triunfa, porque sustituye, suplanta el poder del presidente del gobierno y le sustituye por otro, al rey ya le da lo mismo, que eso continuo, ¿no? Ya tiene su suplente, ya no es necesario que haya ese golpe de Armada. Ahí es cuando el golpe del rey y el golpe de Armada se separan, pero eran el mismo golpe durante muchos meses, fueron el mismo golpe. Y esto además hay pruebas absolutamente irrefutables, es decir, no es que lo cuente yo, sino que, como contaba Daniel, lo cuentan periodistas, historiadores, tanto conservadores como progresistas, como moderados, es decir, es algo irrefutable, ¿no? Y este golpe, ya digo, me parece que es muy importante para dar ese contexto al 23F, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí os invito a que entréis a la lectura, porque ya el 23F creo que es muy interesante. Tal día como hoy, hace no tanto, se estaba gestando todo lo que iba a pasar. Ahora mismo, a estas horas, porque se entró en el Congreso de los Diputados a las 6:22, a estas horas el rey estaba todavía jugando a ser ambiguo, estaba jugando a
bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto sale bien, A ver. y si no sale bien, ya veremos cómo salimos de esta. Pero fijaros, hay matices que, trasladados a día de hoy, me parecen muy importantes. El país con la Constitución, ese fue el titular del 24 de febrero. El país con la Constitución. Bien, el rey que le dice a la infanta: hija mía, tienes que seguir la Constitución. La Constitución es el libro sagrado que ha de mantenerse. Bien, ni Felipe VI ni el país estaban con la democracia. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Cuál es el gran matiz? Que evidentemente puedes estar con la Constitución y no estar con la democracia. Porque una Constitución es un papel que tú puedes retorcer, incluso es un papel que tú puedes reinterpretar y tergiversar como quieras para hacer pasar por algo constitucional algo que no es democrático. Es decir, que algo no sea democrático no significa que no sea constitucional, no es lo mismo. Y este es un matiz muy importante, porque el país, el diario El País, nunca estuvo con la democracia. Estuvo con el rey y con la Constitución. Pero estar con el rey y con la Constitución no se está con la democracia, o no siempre, al menos. Y son matices que me parecen muy importantes desde ese punto de vista en cuanto a la construcción del relato que hablábamos antes. Y hay un segundo matiz muy importante y muy sorprendente, aparte de la clara evolución que hemos vivido en cuanto a derechos y libertades en los últimos años, que creo que las 3 denuncias que ya acumulo de buena fe, no solo yo, sino evidentemente artistas, cantantes, tuiteros, es un ejercicio a día de hoy de riesgo, ¿no? El ejercer la libertad de expresión. Creo que hay un matiz muy importante. Fijaros, llega el aniversario de Felipe VI y empezamos a recibir todas esas fotografías, vídeos, el recomiendo. En fin, os invito a que veáis el sketch de Polonia, ¿verdad? Sí. Es buenísimo, o sea, es maravilloso, para mí es una obra de arte, ¿no? Bueno, no voy a decir esto que igual lo retiran, ¿no? Ya sabes lo que va a pasar, esto es peligrosísimo. Pero bueno, entonces, de repente, ya no solo nos construyen el relato de Felipe VI ha salvado a España del golpe de los catalanes, porque este es el relato mayoritario que puedes leer en El País, en el ABC, en El Mundo, en cualquier medio, ¿no? Cualquier medio del sistema, sino que además involucionan y nos dicen Felipe VI ha salvado a España del golpe de los catalanes, como Juan Carlos I salvó a España de la dictadura, o sostuvo la democracia, o fue el salvador de la democracia, o llamadlo como queráis. Es decir, algo que ya teníamos más o menos claro que no había sucedido, porque al rey lo más que todo el mundo desde luego todo el mundo le marca aquel día es en un comportamiento antidemocrático. Claro, un comportamiento antidemocrático podéis imaginar que tiene una gama muy amplia de colores. Es decir, un comportamiento antidemocrático es un golpe de Estado, y un comportamiento antidemocrático es ser ambiguo con un golpe de Estado. Eso es un comportamiento antidemocrático. Entonces, eso que ya teníamos asumido, que incluso historiadores muy conservadores habían dado por bueno, es decir, el rey no estuvo a la altura de las circunstancias, no fue todo lo correcto que tenía que ser, etcétera, eso ya estaba asumido, de repente nos lo han tumbado, esa parte del relato, y ahora, de nuevo, el rey, como en el año 81, como en el año 82, fue el salvador de la democracia en el 81. Claro, como el rey fue el salvador de la democracia en el 81, Felipe VI ha salvado a España del golpe de los catalanes en el 2017. Esto ha pasado hace 3 meses. ¡Wow! Y lo estás leyendo en los periódicos, está diciendo, si esto ha pasado hace 3 meses, me estás engañando a mí, que he vivido esto hace 3 meses y me estás diciendo... Bien, pues, ¿cuántos lectores, cuántos ciudadanos les están engañando con un relato que ha sucedido hace 3 meses? Es algo terrible. Entonces me parece que es muy importante que trabajemos, que luchemos por el relato, por la construcción del relato, como bien decía Daniel. Fijaros, junto a este libro se publicó también otro libro que es Sangre, Sudor y Paz, de Lorenzo Silva, Premio Planeta, nada más y nada menos, y Gonzalo Araluce, pronto nunca me sale el apellido, periodista del diario El Español, y Manuel Sánchez Corbí, que por cierto le quitan lo de Corbí, lo dejan como Manuel Sánchez. Manuel Sánchez, ¿qué será, no? Y claro, luego entras ahí, y claro, yo me leo todo este tipo de libros y tal, otro libro, se llama Manuel Sánchez, y veo la fotografía y digo, este tío me suena a mí de algo, ¿no? Empiezan a ver la biografía y dices,
aquí encuentro yo chicha, porque veo esto muy ambiguo, porque estos enseguida, bueno, te ponen vida y milagro del personaje en cuestión, y dices, uy, esto le veo yo chicha, y además me suena el pollo este, ¿no? Claro, empiezas a indagar y te das cuenta que es el jefe de la UCO, tiras para atrás y ves, y claro, resulta que este señor, Manuel Sánchez Corbí, fue condenado en los años 90 por torturas. Este señor llegó a Kepaurra, a un descampado, junto con 2 amigotes más, le pegaron una paliza, lo molieron a palos, le derrubaron, le arrastraron por el suelo, lo sollaron, etc. Bien, este señor es el que escribe el relato de cómo la democracia terminó con ETA. Fijaros, dices, wow, es que me da escalofríos, ¿no? Porque es verdad que los guardias civiles sufrieron muchísimo con ETA, es verdad que recibieron atentados y que lo que pasaron fue tremendo, pero claro, ahora yo me pongo en el otro lado y digo, Jolín, es que ese señor esté construyendo el relato, me parece obsceno, me parece que algo, de luego, en Alemania, en Francia eso no pasaría, no podría, sería absolutamente imposible. Entonces tenemos que luchar por la construcción del relato. Esa lucha que puede parecer insignificante, absurda, es muy importante, porque es la que va a condicionar, la que va a cimentar el futuro de nuestro país, la que va a cimentar el que todos los ciudadanos crean que esto es una democracia o que no lo es, en función del relato que construyamos, ¿no? No podemos dejar el relato en sus manos, ¿no? Esto es muy importante. Y ya digo, lo dejo aquí porque podría estar hablando horas, ya veis que soy un brasa de narices, y enseguida me podéis preguntar, pero creo, ya digo que es muy importante que, sobre todo la izquierda, porque la derecha esto lo ha trabajado mucho, la izquierda empieza a trabajar el ejército. El darse cuenta que el ejército tiene que formar parte de nosotros, que el ejército es una parte más de la sociedad, y esto es algo que no podemos obviar. La izquierda lo hemos obviado, yo el primero, ¿no? En el libro ya cuento un poco mis antecedentes, ¿no? Antes de entrar en el ejército. Hemos obviado al ejército durante mucho tiempo, no hemos querido saber nada de él. Si el JAC 42, en lugar de ser 62 militares, hubiesen sido 62 reclutas, wow, 62 hijos de ciudadanos a los que de alguna forma el ejército ha secuestrado y de repente ha fallecido en el JAC 42, aquello habría sido tremendo, ¿no? Y fue tremendo, pero no tanto como si hubieran sido parte de nosotros, no tanto como si les hubiéramos considerado unos trabajadores más. Por poner un ejemplo, bueno, pues, cuando hablamos de Coca-Cola en lucha, hablamos de 1.000 personas. El ejército ha despedido a 10.000 trabajadores en los últimos años. ¿La izquierda habría permitido que se hubieran despedido a 10.000 trabajadores de cualquier otro sector? No. Si lo hemos permitido es porque no los consideramos nuestros. Y es un error, le estamos haciendo el juego al sistema. Fijaros, y esto es importante, cuando sucede lo que ha pasado en Cataluña, lo que ha pasado no, los palos que se han repartido en Cataluña, en los que, por cierto, está también un señor, que es el que dirige todo el operativo, que aparte de ser hermano del presidente del Tribunal Constitucional, que tumba el estatuto, es un señor que también está en el procedimiento judicial de las torturas de Kepaurra, pero es un señor que termina exonerado. Y claro, termina también coronel. O sea, aquí parece que para llegar a coronel tienes que moler a palos a la gente. Es algo absolutamente tremendo, ¿no? Bien, pues en este contexto, y me parece muy importante, cuando se envían a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a Cataluña, se envía a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a Cataluña, dependientemente de si había que enviarlos o no, que yo tengo un concepto muy claro, se les envía porque sabían perfectamente, el sistema lo sabía, que los Mossos no iban a actuar. No iban a actuar no porque no fueran un cuerpo contundente, que habían demostrado en multitud de ocasiones ser un cuerpo contundente. Claro, desalojar a un ocupa no es ningún problema para un Mosso. ¿Por qué? Porque un ocupa no forma parte de su círculo, o no es normal que forme parte de su círculo. Bueno, yo soy un trabajador, tú no. Yo tengo unas ideas, tú tienes otras. Bien, eso te aleja, claramente, no forma parte de tu grupo. No me imagino a muchos hermanos de Mossos siendo ocupas. Entonces, evidentemente, esto genera que esos cuerpos policiales puedan actuar con contundencia en este tipo de actuaciones y lo han hecho, ¿no? Hay información al respecto. Bien, pero claro, cuando tú le tienes que pedir a un cuerpo policial que actúe contra independentistas, cuando la mitad de ese cuerpo, como mínimo, ya suponemos que son independentistas, claro que eso es un problema. Es que si yo tengo que ir a una plaza y tengo que pegar a mi madre o a mi hermano, o a alguien que puede ser mi madre o mi hermano, esto me empieza a generar contradicciones, ¿no? Y ahí es cuando el sistema se da cuenta que tiene que enviar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y de fuera. Porque como siempre digo,
los guardias civiles o policías que fueron de Segovia, yo creo que muy independentistas, entiendo que no eran, ¿no? A lo mejor te encuentras alguno, ¿no? Que esto puede pasar, pero ya digo que me sorprendería. ¿Qué es lo que pasa? Que estos cuerpos policiales no independentistas no tenían ningún problema en cargar contra un grupo de ciudadanos independentistas, básicamente porque no son de su círculo. ¿Os imagináis un segoviano con un hermano independentista? Algunos los hay, pero no es lo normal. Entonces es muy fácil actuar contra grupos que no forman parte de tu grupo. Y esto es muy importante, porque al final, cuando nosotros alejamos al ejército de nuestro grupo social, de la izquierda, cuando nosotros decimos a nuestros hijos que no entren en el ejército porque el ejército, jolín, es caca, es ese órgano que me ha reprimido durante tanto tiempo. Cuando nosotros escuchamos a los militares que están reclamando sus derechos y sus libertades, como los reclama cualquier trabajador, y decimos, a mí esto no me importa porque no va conmigo, estamos haciéndole el juego al sistema. Porque lo que estamos es desvinculándolo y desvinculándoles a ellos. Y además, y esto es muy importante, estamos permitiendo que esos cuerpos no sean plurales. Y el hecho de que no sean plurales implica que el día de mañana puedan actuar contra nosotros. Es decir, no sabemos hasta qué punto, o yo por lo menos hace 10 años no habría ni mucho menos imaginado una actuación como la que se dio el 1 de octubre. No sabemos si dentro de 10 años se puede producir una actuación de los cuerpos policiales, del ejército, contra aquellos que piensen diferente al sistema. Entonces, cuando eso ocurra, o si eso ocurre, será muy importante que haya muchos ciudadanos de izquierdas en estos cuerpos policiales, que los consideremos parte de nosotros. Y no quiero decir que quiero unos cuerpos policiales o militares de izquierdas, quiero unos cuerpos policiales y militares plurales, porque eso es lo que impide que estos cuerpos los puedas en algún momento utilizar contra la propia ciudadanía. Esto es muy importante, la pluralidad es un valor muy importante. De hecho, el propio Partido Comunista trabajó mucho durante la dictadura en intentar que sus afiliados entrasen a hacer el servicio militar. ¿Por qué? Porque eso era lo que impedía el que esos cuerpos se volviesen contra toda la ciudadanía, el hecho de tener personas dentro, ¿no? Y esto me parece muy importante porque con estas charlas estamos empezando a cambiar este concepto de las Fuerzas Armadas y me parece muy importante que empecemos a asimilar que, al menos mientras las Fuerzas Armadas existan, tienen una función y tenemos que trabajar porque sean lo mejor posible, lo más saludables posible. Y tenemos que cuidar a esos trabajadores que son la base, que son la tropa, que son muchas veces personas que entran a trabajar en el ejército porque necesitan un trabajo. Porque os puedo asegurar que yo me he encontrado, igual que a nivel oficiales, sí que hay una ideología muy homogénea, muy definida y absolutamente mayoritaria. A nivel de tropa no es así. A nivel de tropa hay gente que entra a trabajar sencillamente porque quiere un trabajo. Y de repente se encuentran con que amigos suyos que son de izquierdas, pues les dejan de hablar. O incluso yo he conocido compañeros que no podían decir a sus compañeros, a sus amigos, que habían entrado en el ejército. Lo tenían que mantener en secreto. Y tenemos que terminar con estas anomalías, ¿no? De alguna forma, creo que es muy importante que el ejército forme parte de la sociedad, que asumamos que tiene unas funciones, aunque no sean las que se están produciendo ahora, aunque nuestro ejército ahora esté dirigido por auténticos fascistas, que lo es, aunque nuestro ejército se dedique a guerras neocoloniales, que se está dedicando, aunque nuestro ejército esté malgastando el dinero, aunque les importe un pimiento que padezcan sus propios militares en negligencias, aunque todo esto se está haciendo mal, es un ejército público, es nuestro ejército y podemos cambiarlo. El día que nuestro ejército deje de ser público y desaparezca, creo que va a ser un día muy triste, porque ese día los ejércitos privados van a ocupar ese lugar y va a ser muy complejo el controlar esos ejércitos privados en el mundo. En fin, os paso ya el turno de preguntas porque si no enlazo con otro tema y estoy otros 10 minutos aquí, y después enlazo con otro y otros 10 minutos. Ya me callo, lo prometo. Muchas gracias a todos por venir, estoy a vuestra disposición, hacedme las preguntas que queráis y podemos debatir de casi todo lo que queráis, ¿eh? No me queráis mucho tiempo. Sí, yo te quería preguntar qué relación tuvo, si es que la tuvo, el atraco en el Banco Central en Barcelona con la desaparición de documentación del 23F. Si eso fue así o no, o es parte del montaje. Bueno, yo creo que no solo documentación, ¿no? Hay grabaciones que no hemos llegado a ver la luz, ¿no? Yo,
A ver, hay muchas teorías de la conspiración, y yo soy el primer conspiranoico aquí, cuidado. Pero realmente el sistema no necesita de este tipo de actuaciones, porque nadie iba a publicar ese tipo de documentación, y aunque se publique, realmente al sistema le es indiferente. Quiero decir, la nueva forma de censura, y es lo que diferencia este sistema del anterior, no es que se quemen o se recojan, bueno, que sí, se siguen secuestrando libros, ¿no? Pero no es lo habitual, ¿no? Al menos no es el día a día, o no lo era hasta hace no mucho. Pero el sistema sabe que aunque un libro o una información llegue a una parte de la sociedad, eso no es peligroso. Es decir, por ejemplo, que haya 2 millones o 3 millones de ciudadanos o 4 millones absolutamente desconectados del sistema y tengan muy claro quién es el rey, qué enormes carencias democráticas tenemos, etcétera. Eso no es peligroso para el sistema, porque esto al final es un sistema en el cual hay votaciones y mientras que haya una mayoría clara, eso al sistema no le molesta. Entonces, yo, por ejemplo, no creo realmente que el sistema necesite de este tipo de actuaciones, con lo cual no quiero decir que no haya pasado, ¿no? Ha habido, cuando se quemó este edificio también tan importante en Madrid, no sé si os acordáis, que estaba en Nuevos Ministerios, efectivamente, pues también hubo una gran cantidad de teorías al respecto. Bien, yo no las creo, honestamente, Igual que, por ejemplo, cuando se nos habla de estas muertes en el Partido Popular, de personas imputadas, yo tampoco me lo creo, pero no por nada, porque después además es verdad que han muerto muchos, pero es que, jolín, es que hay muchos imputados en el Partido Popular. Claro, cuando tiras el listado y dices, bueno, ¿cuántos hay imputados y cuántos han fallecido? Dices, bueno, pues la tasa es más o menos normal, es que son muchos, por eso van a seguir falleciendo muchos, ¿no? Y sí que es verdad que hay algunas que pueden ser extrañas, pero claro, la pregunta es, ¿necesita el sistema de ello? Si toda la corrupción ha salido y siguen ganando. Y si no ganan ellos, van a ganar sus hijos pequeños, que los tienen ya colocados para que todo el mundo les vote. Entonces, ¿realmente necesita el sistema que fallezca? No. Por ejemplo, ¿necesita el sistema que yo me caiga por una ventana? Bueno. No te arrimes mucho, por si acaso. Sí, pero creo que no, porque perderían. Es decir, por ejemplo, yo salgo por aquí, pues aquí hay muchos militares, y ha habido muchos militares que me encontré que me han dicho, tío, adelante y tal. Y hay otros que me miran con una cara de asco de me partirían la cara, la boca, ¿no? Bueno, me partirían el cuerpo entero en pedazos por todos los sitios. Bien, si eso pasa, si a mí me dan una paliza, el sistema pierde, porque eso ya no lo puedes ocultar, ¿no? Entonces, no lo sé, no digo que no pudiera ser, porque sí que hay teorías, pero a mí, por ejemplo, sí que me cuesta mucho creer en ese tipo de teorías porque el sistema no lo necesita. Si lo necesitase, lo haría. Igual que digo, cuidado, que si dentro de 10 años el sistema necesita de actuar contra la ciudadanía, va a actuar. Igual que el sistema hace 10 años no necesitaba recortar los derechos y las libertades y no se preocupaba por las redes sociales, bien, en el momento en el que el sistema lo necesite o el sistema se tambalee, no va a tener ningún problema en actuar contra quien tenga que actuar o en presionar el botón que tenga que presionar, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy no hace falta. Y espero que dentro de unos años tampoco, porque si no yo voy a ser de los primeros en caerme de alguna ventana. Mira, yo he leído tu libro y me ha gustado mucho y me gustaría que explicaras al final cuando hablas de, por llamarlo de una manera, de un servicio militar que era de un mes, que es... Sí, eso es... Jolín, pero ya vas a desvelar aquel libro, a ver luego que compra el libro aquí. A ti no te mandará el enemigo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, vamos a ver, creo que al final... Vale, al final hago una propuesta de ejército, porque el libro no es un libro que pretenda derribar el ejército, terminar con el ejército, porque yo creo que tiene mucha importancia el ejército, o puede tener mucha importancia en una sociedad democrática, ¿no? Por ejemplo, nuestro ejército a día de hoy hace labores de desminado que son importantísimas, que salvan vidas, ¿no? Y podríamos tener un ejército que hiciera labores importantísimas, ¿no? Es cierto que a día de hoy muchas veces no es así, ¿no? Entonces hago una propuesta de ejército en la que propongo un ejército que yo creo que debe cumplir una máxima, y es que sea lo más sostenible económicamente, que consuma lo menos posible. Porque al final todo el dinero, y esto no es demagogia, es una realidad, todo el dinero que dediquemos a la defensa es dinero que estamos perdiendo para sanidad, para educación, que desde mi punto de vista son partidas más importantes, ¿no? Eso no implica que no debamos descuidar la defensa, pero para que os hagáis una idea, vamos a multiplicar el presupuesto por mucho, no sabemos por
cuánto, porque nos vamos a gastar el 2%, pero no sabemos si el 2% de lo que ya nos estamos gastando, es decir, si vamos a regularizar lo que nos estamos gastando de alguna manera, o si es el 2% de lo que nos dicen que nos gastamos, pero no nos gastamos. Por lo tanto, te dices, wow, ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿22.000 millones de euros, 25.000? ¿O nos vamos a gastar 40.000? Porque claro, si multiplicamos el presupuesto que se publica en el boletín, y ese es el presupuesto que vamos a llevar al 2%, nos vamos a gastar mucho más de 20.000 millones de euros. Si nos vamos a gastar 20.000 es que ya no, estamos casi gastando, ¿no? Bien, entonces, cuando se producen este tipo de acontecimientos, este tipo de datos, bueno, pues te das cuenta de que necesitas otro ejército, que no puedes seguir gastar todo este dinero. Y además, que estamos gastando todo este dinero en un ejército que realmente no es necesario. Por poner un ejemplo, 125.000 militares o 120.000 son demasiados para intervenir en el exterior. ¿Por qué? Porque el año pasado batimos el récord, fuimos el país que acudió a más misiones internacionales, no el que desplegó más militares, pero sí el que acudió a más misiones internacionales, es decir, estamos en crecimiento y acudieron 5.000 militares a misiones internacionales. Si tú tienes 120.000, hay militares que no les va a tocar por rotación en toda su carrera militar ir a un conflicto. Entonces, obviamente, tienes demasiados. Pero, sin embargo, 120.000 militares son demasiados poco para defender España. Por un ejemplo, si sufriéramos una agresión, que no la vamos a sufrir, afortunadamente, o por lo menos no a corto o medio plazo, 120.000 militares no son suficientes. Porque con 120.000 militares no defendemos ni una cuarta parte del territorio. Entonces, al final, hay que buscar un modelo en el cual sí cubramos ese escenario improbable, que gastemos muy poco en cubrir ese escenario y que a la vez sigamos teniendo ese ejército profesional. ¿Cuál es la idea? Hacer dos ejércitos, un ejército compuesto de 25.000 profesionales, 30.000 máximo, que nos puede permitir seguir acudiendo a misiones internacionales. Una cosa o una cuestión es tener ese ejército de 25.000 militares y usarlo para misiones verdaderamente de paz, o seguir usándolo para guerras neocoloniales en las cuales nuestras empresas se están después lucrando. Eso es una decisión posterior. Pero tengamos un ejército de 25.000 profesionales. Y después tengamos un modelo de reservistas. Por ejemplo, a todos aquellos que quieran entrar como policías o bomberos, incluso, ¿por qué no?, profesores, médicos, ofrezcámosles la posibilidad de ser reservista un mes al año. Esto es algo que se está haciendo en otros países, ¿no? Es un modelo absolutamente económico, no tienes que obligar a nadie, no es como el servicio militar que quieren reimplantar en Francia, y además permite devolver el ejército a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sería un servicio que harían los ciudadanos durante 10 años, un mes al año, y que sencillamente, mira, si quieres lo haces, y si no, no. Ahora, si lo haces, yo te voy a dar más puntos para que seas funcionario, para que seas profesor o para que seas médico, y si no quieres hacer, no lo hagas, pero yo no te voy a dar esta puntuación. Y, como podéis ver, es un modelo muy sencillo porque es de coste cero, prácticamente. ¿Por qué? Porque a esos señores ya les estás pagando, y señoras, ya les estás pagando, entonces no necesitas realmente gastarte dinero en defender el territorio nacional de una agresión que en principio no se va a producir. Y sin embargo, de esta forma, sería muy sencillo acumular en poco tiempo entre 500.000 y 1,5 millones de militares, reservistas o ciudadanos con menores de 40 años, 45, que tuvieran conocimiento de las armas y en un momento dado tuvieran que defender el territorio de producirse una agresión que no se va a producir, ¿no? Entonces, ya digo, es gastar muy poco en lo que realmente no es un escenario improbable y gastar mejor, tener 25.000 militares bien formados, tener 25.000 militares que no coman lo que les dan de comer a día de hoy, que no se tengan que comprar las botas y los chalecos los tengan que comprar en la calle, sino que ya se los demos nosotros, es decir, tenerlos en condiciones, ¿no? Y luego ya pues decidiremos, o deberíamos decidir los ciudadanos, para qué queremos que se usen, ¿no? Si queremos que se usen para guerras neocoloniales, para que luego Zara, Mango, Cortefiel, etcétera, puedan tener fábricas en el sur de Turquía en las cuales están los refugiados sirios y que nos salgan más baratas las camisetas, o queremos utilizarlos, yo creo que correctamente, para otro tipo de funciones que creo que podrían ser muy importantes, ¿no? Pero bueno, esa es una segunda decisión y yo creo que este ejército es un modelo de ejército económicamente muy sostenible, que gastaríamos muchísimo menos de lo que estamos gastando ahora y muchísimo menos de lo que vamos a gastar en cuanto nos exijan llegar al 2%
del Producto Interior Bruto y que además creo que estaría más acorde con una sociedad realmente democrática. Sí, tengo que intentar hacer ejercicios de síntesis cuando hablo porque es que de verdad, cómo me enrollo. Me interesa el tema de la influencia que podría haber tenido Estados Unidos en la transición. Habéis estado hablando del TSF, pero ya antes, bueno, pues la ISEF, Juan Carlos fue a un discurso, de colonización de Juan Carlos en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, yo no sé, dos cuestiones serían una. Bueno, la opinión que puedas tener sobre el papel que pudiera jugar en el TSF, y luego, lo que no he leído el libro, es si existe alguna incidencia de Estados Unidos por el ejército español, no solamente por la modernización, sino por si le ha imprimido por el preso, algún tipo de carácter. Bueno, yo creo que toda, ¿no? En el libro al final, la tesis final que se llega, o la conclusión a la que yo llego, y creo que está respaldada, que España es un protectorado, es un concepto de protectorado moderno, es decir, es un territorio que puede tomar decisiones a nivel interno, pero que carece de cualquier tipo de decisiones a nivel externo. Y eso es un protectorado, pero no solo España, Europa. Es decir, la gran consecuencia para mí, desde mi punto de vista, de la Segunda Guerra Mundial, es la colonización de toda Europa, primero por dos bloques y después por un solo bloque. De hecho, los conflictos que se han empezado a generar en Ucrania, la tensión que existe a día de hoy en las repúblicas bálticas, de lo cual pues, Bielorrusia de ese cinturón se ha librado al momento, es consecuencia precisamente de esa lucha de poder. España, como el resto de Europa, no es un actor geopolítico. Es decir, la gran cantidad de conflictos que se han producido en los últimos años en el área de influencia de Europa, desde el norte de África a Oriente Próximo, que son áreas claramente, históricamente hablando, de influencia de Europa, y ya no en la antigua Yugoslavia o en Ucrania, demuestran hasta qué punto Europa no es un actor geopolítico. Europa hace lo que le dicen que tiene que hacer, generalmente lo que le dice la OTAN que tiene que hacer o lo que le dice Estados Unidos que tiene que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, España es un auténtico protectorado. De hecho, en el libro se demuestra hasta qué punto es así. ¿Por qué? Porque los ejércitos de todos los países de Europa han evolucionado hasta tal punto que ni siquiera tenemos militares suficientes para enfrentarnos entre nosotros. Es decir, cuando a nosotros nos dicen, bueno, tenemos que armarnos porque igual los marroquíes nos invaden. Claro, la pregunta es, ¿cómo nos van a invadir los marroquíes? Si no tienen militares ni capacidad para invadirnos. Pero es que nosotros tampoco tenemos para defendernos si nos intentan invadir. Es surrealista. Pero Francia tampoco. Pero Italia tampoco. Entonces, si Europa tiene militares y no tiene suficiente capacidad para defenderse los diferentes países, es decir, si el ejército ha dejado de ser un elemento de relación entre países, porque ya no usamos Estado-nación, es decir, ya no usamos nuestro ejército para dirimir un problema con Marruecos, no, llamamos a papá Estados Unidos y decimos, oye, que tenemos este problema con Marruecos, ¿qué hacemos con él? O sea, a Marruecos no le enviamos las fragatas y le decimos, oye, esto está en mi zona en la que yo pesco. Eso es una conducta de nación-estado que habríamos hecho hace 100 o 150 años. Eso ya no se produce, ni siquiera con Francia. Bueno, Francia eso sería imposible. Y hay una serie de repartos y de intereses en los que los estados no tienen ninguna capacidad. Entonces el hecho de no ser actores geopolíticos te marca hasta qué punto somos entidades absolutamente colonizadas. Somos entidades que dependen del exterior. Y habrá que me diga, jo, eso es una exageración. Vale. En el libro se demuestra cómo todos los países de Europa, España, Alemania, Francia, Italia, estaban reduciendo desde el año 2004, 2005, 2006, 2007, que llega la crisis, estábamos reduciendo primero el presupuesto en España a nivel oficial, pero en el resto de los países a nivel más o menos real, y además el número de militares. Todos emprendimos una campaña para reducir el número de militares. Como he dicho antes, en España hasta 10.000 militares de tropa han sido expulsados en los últimos años. Bien, esto sucede hasta que en el año 2014, no Trump, sino antes de Trump, nos dicen en una reunión en Cádiz, señores, tenéis que empezar a gastar más, porque o gastáis más o la OTAN es insostenible. Y ya me he preocupado mucho de tocarle las narices al ruso. Y el ruso no es un tío que se ande con bromas. El ruso te pega, el ruso te mete los carros de combate. Así que o gastas más o te dejo a solas con el ruso en el cuarto y te va a pegar. Entonces, claro, de repente llegamos todos, que llevamos 10 años de políticas de reducción
de gasto en defensa, 10 años de política de reducción en el número de militares, decimos, pues invertimos la tendencia. Pero no solo invertimos la tendencia, no solo decimos, venga, vamos a llegar al 2%, sino que además Estados Unidos nos dice, no, es que no es llegar al 2%, es que el 20% de ese 2% tienes que gastar en armamento. O sea, fijaros hasta qué punto nos dicen lo que tenemos que hacer desde el exterior. Evidentemente España ni Europa. No somos un territorio, no podemos considerarnos soberanos. No hemos hecho ninguna actuación, bueno, sin miedo. Hay una sola actuación que se ha hecho de forma independiente a los Estados Unidos, que fue en Egipto. Y rápido llamó el amo yanqui y le dijo a los británicos y a los franceses, oye, ¿dónde vais? ¿Qué no sabéis qué? Volved. Y volvieron. Esto es así, ¿no? Es muy duro de asumir, porque asumir que somos un protectorado y que somos una institución absolutamente colonizada es complejo. Pero a día de hoy, dado el cambio que se ha dado en la evolución de ese sistema de naciones-estado hacia algo mucho más complejo, creo que ya ni siquiera somos un protectorado de los Estados Unidos, o no solo de los Estados Unidos, sino somos de capital. ¿Por qué? Porque el capital, o Estados Unidos ya no cuenta con el capital. El capital estaba por ahí, perdido, en paraísos fiscales. ¿Os acordáis de Apple? Como le han dicho, oye, vamos a llegar a un acuerdo y vuelves a pagar aquí el capital. ¿Por qué? Porque, wow, yo soy Estado y estoy empezando a ver que empiezo a dejar de tener esa capacidad, ¿no? En el mundo a día de hoy habrá 3 o 4 naciones que se pueden catalogar como naciones-estado. El resto somos auténticos protectorados, ¿no? En esa partida geopolítica, ¿no? Así que si tiene un papel, el libro es fundamental. Te he vendido bien el libro, ¿eh? ¿A que sí? Sí. No, regular. Sí. Hola, me gustaría escuchando todas las preguntas. Sí. En concreto, una pasada por encima a lo que es el gasto. No sé si recordarás, a mí me llamó la atención, el primer submarino nuclear que se ha hecho en España, el Isarperal, ha sido un desastre porque a veces al hundirse no podía elevarse, tenía 75.000 kilos de sí. Eso nos trajo, aparte de que valía 200 millones o 300, nos tuvo que traer unos especialistas de Estados Unidos, gastamos otros 14 millones, se seguía hundiendo y no sé a quién le interesaba hacerlo porque antes lo hacían los franceses por bastante menos dinero. Es un apunte por esta noche, que ya te oí. Lo siguiente que me llama la atención es que cuanto al 23, el que le tengo aquí metido en la cabeza, lo viví en Barcelona. Y yo en la carretera, te lo comentaba antes a ti. Qué buen sitio, para vivir Sí, un 23. es que lo que no quiero enrollar, me quería relacionarlo porque han dicho oyentas esta, que lo diré, que van a sacar a los que atracaron, que eso lo viví yo en directo porque nos enfocaban hasta arriba. Cuando hicieron el asalto, los que hicieron el asalto en el Banco Central se identificaron como guardias civiles y que tenían que salvar a España y tanto. Uno de los que atracó dice que iban por orden para coger una documentación de una hija. Sí. Y de hecho, respetaron el señor. Sí. Y eso han dicho esta noche que los puntos se lo había dicho antes. Y ahora otra cosa que me interesa más. Pardo Zancada, ya sabes que es un apellido que en el ejército sí. es una institución. El señor Pardo Zancada, si no me falla la memoria, la noche del 23 de febrero, el que llevó al grupo de la Brunete con la policía militar allí. Entonces me parece que era comandante. Pregunto, detrás del oficial superior de la comandante Zaida, la que habéis comentado que fue acosada sexualmente, ¿no era su superior Pardo Zancada al generalato y por eso se paró? ¿Algo así o no? Es Pardo de Santayana. Era uno de los Son muy pardos, te lo garantizo, pero no son pardos, son pardos y parcos, o sea, lo tienen todo. Pues es que yo recuerdo eso. No, a ver, no, pero sí, ¿no? O sea, luego... Y ya por último, siempre pierdo los mismos. Me has fusilado preguntas, en un momento, Las informaciones, como yo te lo he visto a ti y me sí. recuerdas a la UMD, a la Unión Democrática, que fue antes de ser pionera entonces, y con Macabar. Sí. Paso por encima, de lo del Jack, la desvergüenza del señor Trillo. Y los informes de aquel coronel en su día a su padre general, de con qué condiciones iba pasando. Por lo visto, al final, por 6.000 euros, se subcontrató un avión de
malas condiciones, que fue lo que se fue de la vida. Sí. Y me cuento ya más atrás. El desastre Oye, te voy a contar el libro entero, ¿eh? O sea, yo así no vendo, ¿eh? No, esto te lo digo de memoria mía, no he leído tu libro. El desastre de Anual, ¿quién pagaron el pato? Los pobres que estaban allí, a los que se cargaron fueron a los soldados. Los oficiales, si no recuerdo mal, casi todos se salvaron. Siempre pasa. Y el último informe aquí de lo de Afganistán, que ya sabemos lo que pasó en Afganistán, entran los rusos, la CIA mete ahí al señor Vidal y compañía para echar a los rusos de ahí. Cuando los terminen de ayudar, luego pasan lo de las Torres Gemelas y volvemos a nos metemos en Afganistán. A España en concreto y a Cali. 125, me parece, o 150 soldados que nos ha costado. 3.000 millones y el sitio que ocupaban, o lo han informado mal por ahí, o el sitio que estaban nuestros españoles, está vuelto a ocupar. Y al señor Moreno, entiendo yo en alguno más, en Washington, ¿no? El negocio de las armas a tope. Y la señora Cospedal, ya no hablo de su marido, duplicando el presupuesto. Y yo antes leía el ejército 14 millones. Y digo, bueno, esto no me cuadra. 14 millones de submarinos, y sí, lo otro es en I+D. Y perdona que haya rollo tanto. No. Ahora me ha subido el libro, ¿eh? O sea, voy a colocar una fotografía tuya la próxima vez que venga a Segovia, voy a poner prohibido el paso. Me revienta las presentaciones de libros. No, muchas gracias. No, a ver, no te puedo responder a todo. Porque, obviamente, con lo grasas que yo soy, como respondo a todo, no salimos de aquí, ¿eh? Son las 9 menos cuarto, que tengo ahí el reloj. Lo del pardo me interesa. ¿Lo de? Lo del pardo. La familia Pardo. A ver, la familia, el por qué no daba parte el comandante, el teniente siguiente, señor, iba a ascender a general. Eso me acuerdo que... A ver, uno de las partes del libro, porque nos encontramos con que hay muchas partes en el libro que en sí mismo, bueno, pues terminan siendo un capítulo o una sección de un capítulo, pero podrían ser en sí mismos un libro. Y este es un libro en sí mismo, es decir, los pedidos militares y cómo están absolutamente relacionados unos con otros, ¿no? En este caso, yo no creo que exista. Existe, decía no, pero sí, porque no existe una relación directa, clara, entre uno y otro, en el sentido de que no le han exonerado a este general por ser familia de Pardo Zancada, si es que lo es, que lo desconozco, ¿no? Sino que le han exonerado por ser general. Y cualquier general hubiera tenido el apellido que hubiera tenido, le hubieran exonerado. Es decir, no se ha dado todavía el caso de un general en España condenado por corrupción, condenado por acoso, agresión sexual, etc. Un general, y yo creo que ya toca después de 40 años. Entonces fue exonerado, porque fue exonerado además de una jugada que yo la cuento en el libro, muy trapacera, una auténtica prevaricación, que es absolutamente vergonzosa. Esta es otra denuncia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero el acosador era otro, ¿no? Sí, es otro. O sea, no sé si, desconozco si Pardo de Santayana es familia de Pardo Zancada, que puede ser, en principio no, puede serlo perfectamente, puede serlo, pero no se le exonera por eso, es decir, se le exonera por ser quien es y por ser un general, lo cual no quiere decir que evidentemente muchos de los que llegan a general por tener el apellido que tienen. Esto es obvio, ¿no? No, pues perdona, no he sido yo que no tanto pido. El general lo único que no hace es seguir, según lo que yo leí en varios sitios, que me gusta mirar en un solo periódico. Lo que decía era que él, como responsable del inferior, que es el que había hecho los abusos a Zaya, lo dejó ahí. No solo hizo eso, hizo más cositas, ¿no? En el libro lo cuento. A ver, Zaida es un personaje del libro y es un personaje muy importante porque, bueno, es un caso muy conocido y al final es muy pedagógico utilizar un caso muy conocido para contar lo que pasa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, Zaida sufre un primer acoso sexual terrible, un acoso laboral terrible hasta que gana el juicio y un segundo acoso laboral terrible una vez que gana el juicio, ¿no? Todo esto que lo estamos contando aquí por partes, bueno, pues os podéis imaginar que fue un auténtico calvario, ¿no? Y esto es lo que sí que se intenta explicar, ¿no? Entonces, este señor, Pardo de Santayana, lo que tiene es que participa de ese segundo
acoso laboral en cuanto a que lo permite y en cuanto a que forma parte. Es más, en esa segunda parte de acoso laboral hay una denuncia contra Zaida por una supuesta falsificación, cuando después se demuestra que los que han falsificado realmente han sido los mandos y no se termina por investigar a nadie. Pero además Zaida es importante dentro del libro porque Zaida dice algo que ha pasado muy desapercibido a la mayoría de los ciudadanos y creo que es importante reseñar porque demuestra hasta qué punto, más allá de que Zaida desde luego es una persona que ha sufrido muchísimo, demuestra hasta qué punto nuestras Fuerzas Armadas están corrompidas y son permisivas con el acoso sexual o con otra serie de delitos. Zaida cuenta en Salvados, y lo transcribo tal cual, cómo ella era conocedora de los acosos sexuales de este teniente coronel a los soldados. Pero ella se dice a sí misma, bueno, pero yo soy capitán. Es decir, en todo caso, este señor lo hará con los soldados, pero yo, que soy capitán, a mí esto no me va a pasar, ¿no? Entonces, fijaros hasta qué punto una persona como Zaida, que sí, que después sufre lo que sufre, que es absolutamente inadmisible, es absolutamente conocedora del acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Ella misma reconoce en una entrevista que había visto a este señor darle un azote en el culo a un soldado, un azote, entiendo, que connotación sexual más que punitiva. Entonces, el conocimiento de este caso y que ella fuera conocedora de este tipo de acosos y que no lo denunciara, nos demuestra hasta qué punto esto es el día a día de las Fuerzas Armadas. Es decir, Zaida no ve ese acoso sexual de este teniente coronel a los soldados y se lleva las manos a la cabeza y dice, mira, esto es inadmisible, esto tengo que ir a denunciarlo porque nunca había visto algo así en las Fuerzas Armadas. No, Zaida ve ese acoso sexual y dice, bueno, yo soy capitán, a mí esto no me va a pasar. Lo dice ella, ¿no? Esto nos demuestra, más allá de que evidentemente pueda ser reprobable esa actitud, como la ha sido de muchos militares, no es una cuestión exclusiva de Zaida, ese conocimiento y esa permisividad con este tipo de delitos, con corruptelas, con otro tipo de situaciones, ¿no? Y esta parte me parece que sí que es importante. 9 menos 10. 5 minutos. Sí, una última. 5 minutos, sí. Intentaré ser súper breve. Sí, muy breve, solo una observación para lo que acabas de decir. Sí. El problema ya no está en el ejército, el Claro. problema está En la sociedad. Sí, porque estoy de lo que tú acuerdo. has dicho de mirar a otro lado por parte de Zaida es lo que hacemos en Todos, efectivamente, sí. Administración, quería Sí. unirlo con lo que ha dicho Claro. Dani, con Sí. también. Estoy de acuerdo. La educación está completamente manipulada, entonces ellos han ganado hace Ciertamente. mucho, porque lo que han hecho ha sido callarnos. Sí. Y decir, cuando hay un problema, mira para otro lado, para Sí. tú no tener más problemas. Entonces Sí. yo creo que la clave está ahí, o sea, el Sí. ejército es algo más Efectivamente. que cómo está todo. Sí, yo siempre... Tú es que estabas en el banquillo, has salido al partido, Claro. y eso les ha descolocado, porque el 5 inicial, hablando del baloncesto, tenían a 5 jugadores comprados. Sí. El equipo contrario tenía a esos 5 jugadores comprados, y ha salido del banquillo y Claro. les ha descuadrado un poco todo. Y eso está pasando en todos los ámbitos. Claro. Hay pequeñas personas que están descuadrando todo, y es la diferencia con hace Sí. unos años. No, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, sí, no, es muy importante porque, a ver, yo comento el caso Zaida, pero no hay que personalizar a Zaida, es decir, ese conocimiento, esa complicidad es generalizado, ¿no? Esto sí que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Zaida, como digo, es un ejemplo muy pedagógico, muy didáctico, ¿no? Pues todo el mundo la conoce, es más fácil de identificar, pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Mira, yo te quería, como ha hecho Dani, agradecer primero lo que estás haciendo y reconocerte el papel que yo también, hablando con Dani, pues, es un héroe de lo que hace falta para cambiar la sociedad. Sinceramente, a mí, además, lo que comentabas antes, que quieres que se normalice la percepción que se tiene en determinados sectores sobre el ejército. A mí, mi figura me ha servido para eso. Yo creo que se puede llegar a extender en la sociedad, pero donde yo tengo dudas, y es lo que me gustaría que me comentases tú crees posible que el ejército, con sus jerarquías, sus órdenes, sus formas de funcionamiento intrínseco, puede llegar a ser realmente una institución democrática?
Sí, no tengo la menor duda. Quiero decir, no tengo la menor duda porque hay cuerpos que en sí mismos ya han demostrado serlo, con todas las imperfecciones, pero un ejército en Alemania es un ejército democrático, es un ejército en el que un oficial se viste militar, se hace una foto y se presenta a unas elecciones y consigue su escaño y va a su diputado y a ejercer como diputado a su congreso. No pasa nada, a nadie se escandaliza. Imaginaos la figura de un señor vestido militar presentándose a unas elecciones. Eso sería inasumible, ¿no? Alemania es un país en el cual hay sindicatos, no asociaciones, sindicatos, en el cual no hay justicia militar, no existe, no se necesita. Entonces, ese camino ya está iniciado, ese camino ya lo han recorrido otros países, e incluso en España hay cuerpos muchísimo más democráticos que nuestras Fuerzas Armadas, como por ejemplo la Policía Nacional, que con todo lo que pueda funcionar bien o mal, es un cuerpo en el que hay una serie de libertades, que hay una serie de sindicatos, en el cual no todo el mundo piensa igual y protestan por ello. En la Guardia Civil, pues, evidentemente es así. Ha habido gente que ha estado a favor de los porrazos el 1 de octubre, pero ha habido mucha gente que ha estado en contra. Y ha habido asociaciones que han estado en contra y que lo han manifestado como tal. Y esto es importante, es decir, esto en el ejército no podría pasar. Es decir, en el ejército, por eso digo que sí que puede haber un claro, es decir, al final, derechos, libertades, sindicatos, ausencia de una justicia militar. Esto es lo que genera tener órganos democráticos, porque al final, la democracia, ¿qué es? Para empezar, pluralidad, ¿no? Me parece que ese es uno de los valores claves de la democracia. En el momento en el que consigamos que estos cuerpos sean plurales, será evidentemente mucho más natural comprender que forman parte de la sociedad. Por poner un ejemplo, en Alemania descubren, esto se cuenta en el libro, y creo que es un ejemplo muy importante porque compara. En Alemania descubren a una célula terrorista que pretendía de extrema derecha, que pretendía hacer un atentado de falsa bandera, etc. Y descubren que uno de esos señores es militar. Bueno, se llevan las manos a la cabeza. Un señor militar esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen todos los cuarteles patas arriba. Para decir, aquí vamos a sacar hasta el último neonazi o filonazi que exista en nuestras Fuerzas Armadas, porque no queremos a personajes así en nuestras Fuerzas Armadas. Descubren a casi 300 y les expulsan. Pero no solo les expulsan, sino que una vez que las han expulsado, el Ministerio de Defensa hace un seguimiento y envía una carta quejándose de la Fiscalía por haber sido excesivamente laxa con esos señores. Es decir, que tenía que haber sido más dura. Bien, eso pasa el año pasado. El año pasado se descubre a un coronel de la Guardia Civil, a un brigada subteniente del Ejército y a 6 militares más con una célula también de extrema derecha dispuesta a realizar todo tipo de actos criminales, una banda organizada. Se les descubre. ¿No creéis que el Ministerio de Defensa, la señora Cospedal, que está con el tema de su marido y los 27.000 sitios de los que trinca, y que era lo último que dijeron, el mondongo o algo así, ¿no? No recuerdo, ¿no? Está muy ocupada con estos temas, pero no se le ocurre decir, wow, o morenés, ¿no? No se le ocurre decir, wow, tengo un problema, pero bueno, vamos a poner los cuarteles patas arriba y todo el que sea franquista, fascista, nadie lo vamos a expulsar de los cuarteles. No porque se quedarían vacíos los cuarteles, claro. Pero fijaros, no es que no solo haga eso o no haga eso, sino que reconoce a finales de este año haber estado subvencionando a una asociación franquista como es la AME, Asociación de Militares Españoles, y la ha estado subvencionando porque afirma su ministerio que comparten la cultura de la defensa. ¡Guau! Es decir, compartes la cultura de la defensa con una asociación franquista y la estás dando dinero y le estás prestando dentro de un edificio militar, le estás prestando una sala, etcétera. Bueno, te llevan las manos a la cabeza. Es decir, fijaros Alemania cómo se comporta, fijaros España cómo se comporta. Entonces, al final, eso es lo que marca el tener un ejército democrático, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Que mientras España no sea una democracia, nuestro ejército no será democrático. Esto es lógico, ¿no? Al final, como comentábamos antes, nuestro ejército es reflejo de nuestra sociedad. Es un reflejo, evidentemente, mucho más potenciado, pero es un reflejo de la sociedad. Muy bien. Bueno, pues vamos ya. Muchas gracias. El libro, más allá de comprarlo, sobre todo recomendarlo, siempre digo que no va a salir ni en Antena 3 ni en El País, me parece a mí. Entonces, y el Timmy, o de AMI, Amigos del Teniente Segura,
en el cual por €1 pues me podéis ayudar a pagar todos estos procedimientos jurídicos y las deudas y demás. Y muchísimas gracias a todos. Quería recordaros también, antes de acabar, que el día 7 de marzo a las 7 de la tarde aquí se presentará la marcha contra el paro y la precariedad, que sabéis que se está preparando y que es un acontecimiento muy importante que creo que debería ser mayoritario y una participación importante. Sí, por supuesto, el día 8 la huelga feminista, yo creo que a nadie se le olvida que también es un momento esencial de estar presente. Muchas gracias a todos.